Jesús es mucho que mejor. Mateo capítulo 7, el verso 21, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiero en esta hora hablar acerca de estos tres versículos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Alabanzas a tu nombre, Señor. Alabanzas a tu nombre, Señor. Estamos reunidos, Señor, con gozo, con cántico, con alegría, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres quien nos impulsa, tú eres el que nos da la fuerza. Te pido por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando alguna necesidad, en el nombre precioso de Jesús, te ruego, Padre amado, extiende tu mano de poder, tu mano de misericordia sobre aquellos que se sienten tristes, sobre aquellos que se sienten débiles, aquellos miles de personas que han perdido sus hogares, han perdido sus carritos, medios mediante los cuales se mueven hacia sus trabajos. Oh Dios de gloria, misericordia por toda la humanidad, en el nombre glorioso de Jesús. Puede sentarse diciendo, gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Esta mañana vamos a estar reflexionando en estos tres versículos. Vamos a partir de allí y traigo un tema que lo he retomado precisamente de estos versos que acabamos de leer. El tema es el siguiente: hacedores de maldad. ¿Quiénes son? Porque note, si prestó atención a los versículos que acabamos de leer, específicamente en el verso 23, el Señor está diciendo que son hacedores de maldad. Pero ¿quiénes son los hacedores de maldad? Pregúntele a su hermano que tiene a la par, ¿quiénes son los hacedores de maldad? Vamos, pregúntele. Sin ninguna pena, pregúntele a su hermano, su hermana que tiene a la par, ¿quiénes son los hacedores de maldad? Gloria sea el nombre de Jesús. Y déjeme decirle que de alguna manera, cuando leemos estos tres versículos, de alguna manera el Señor, a través de su bendita palabra, nos está declarando quiénes son los hacedores de maldad. Ahora sabemos que cuando leemos la palabra de Dios, Jesucristo nos da mandamientos, instrucciones, advertencias, enseñanzas, promesas y tantas cosas hermosas. Pero también hay algunas que de alguna manera nos está indicando cosas que no debemos de hacer, cosas o caminos por los cuales no debemos transitar. Sabemos que cuando el Señor está dando esta reflexión de la cual estamos meditando en esta hora, la dio en el sermón que se conoce como el Sermón del Monte. Allí estaba el Señor que prácticamente enseñando, y el Sermón del Monte prácticamente inicia desde el capítulo 5 y concluye hasta el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Pero precisamente ya casi al final de este sermón, el Señor termina o concluye hablándonos de lo cual vamos a estar meditando por los próximos minutos, hablando acerca de los hacedores de maldad. Pero ¿quiénes son los hacedores de maldad? ¿Quiénes son?
Porque realmente debe haber una respuesta. Ustedes saben que la palabra de Dios tiene respuesta a todas las interrogantes que nosotros tenemos, y no solamente las nuestras, sino las que tienen las personas que están afuera. En primer lugar, debemos entender que el Señor Jesucristo está dando esta enseñanza a sus discípulos. A ellos les está dando estas enseñanzas, a ellos les está mencionando los versos que acabamos de leer. Y note que eran aquellos seguidores, aquellos que creían en el Señor, aquellos que de alguna manera argumentaban que hacían grandes cosas en el nombre del Señor Jesucristo, cosas como milagros, señales poderosas, maravillas, e inclusive echaban fuera demonios. Es a estos a los cuales el Señor se está dirigiendo en esta ocasión, por lo que podemos entender que se está refiriendo a creyentes, personas que eran seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, personas que de alguna manera estaban siguiendo la palabra de Dios, siguiendo las enseñanzas, o al menos eso era lo que ellos creían y pensaban. Porque hay algo bien cierto que nosotros debemos entender en esta mañana, que no todas las personas que hablan del Señor Jesucristo son realmente seguidores del Señor Jesucristo. No todas las personas que dicen que son seguidores de Cristo realmente son en verdad seguidores de Cristo. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, pues Él salía y predicaba este evangelio a todo el mundo. Él no hacía acepción de personas. Él en ningún momento decía o interrogaba a las personas para decirle: ¿de dónde es usted? ¿De dónde viene? ¿Quién es usted? ¿Es usted un pecador? ¿Es usted alguien que hace cosas buenas? No, nada de eso. Al contrario, el Señor predicaba la palabra de Dios a cualquier persona. Pero sabemos que dentro de ese grupo de personas, de las multitudes, habían personas, valga la redundancia, que realmente sí estaban siguiendo al Señor Jesucristo con todo su corazón. Pero también una gran verdad que hay que mencionarla en esta mañana, que dentro de esa gran cantidad de seguidores también habían personas que no le estaban siguiendo de corazón, que solamente estaban motivados tal vez por los milagros, tal vez por las maravillas, tal vez por las sanidades, o por la elocuencia, o por la autoridad con la cual el Señor predicaba la palabra de Dios. Hay gente que se había quedado fascinada, hay otros que sencillamente le gustaba ver cómo Él sanaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos, reprendía a los demonios. Allí había todo tipo de personas, pero en esta ocasión nos estamos dando cuenta que el Señor está hablando a aquellos que le están siguiendo, aquellos que de alguna manera están tratando de buscar su presencia. Pero notamos que realmente ellos de alguna manera tenían un concepto un poco diferente del Evangelio. Y es en lo cual me quiero detener un poco en esta mañana. Que el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo debe ser de alguna manera predicado y enseñado, pero lo más importante debe ser o tratar cada uno de nosotros de vivirlo de la mejor manera. Pero casi siempre hay el pensamiento o la intervención del hombre, de la mujer, en la cual de alguna manera quiere hacer las cosas como él considera conveniente y no como lo dice la palabra de Dios. Note que en el verso 22 el Señor Jesucristo dice, de este mismo capítulo 7, el Señor dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, el Señor Jesús nos dice que no son pocos los que defenderán en aquel día este argumento delante de su presencia, diciendo y declarando cada una de las cosas que hicieron en el nombre del Señor Jesús. Porque todos vamos a estar delante de la presencia del Señor en una ocasión. Pero en este momento el Señor dice que van a haber muchísimas personas, seguidores del Señor Jesucristo, que van a estar delante de su presencia. Y en vez de adorar, en vez de glorificarlo, en vez de estar allí dándole gloria y honra, lo primero que va a surgir o lo primero que va a sobresalir es: Señor, nosotros hicimos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Es decir, lo que más está sobresaliendo en estos seguidores son las cosas que hicieron. Ahora déjame decirte algo, amado hermano y hermana, que nuestro Dios lo mira todo. Cualquier obra, cualquier acto que nosotros hagamos de misericordia o de favor hacia alguien, Dios lo sabe. Nadie de nosotros tiene que andar mencionando lo que hemos hecho para la gloria y honra del Señor. Él lo sabe perfectamente, y Él a su debido tiempo va a darnos la recompensa que nosotros merecemos. Como seguidores de Cristo podemos notar que estas personas de las cuales se está hablando estos 3 versículos, como seguidores de Cristo, creían en Él, le adoraban, le reconocían como su Señor, e inclusive en ocasiones le alababan, le cantaban, pero había algo en lo profundo de su corazón que de alguna manera no estaba agradando a Dios, y por ello de alguna manera nuestro Dios, que lo mira, lo sabe todo, no los estaba aprobando como personas, como iglesia que pueden calificar para entrar al reino de los cielos. Una vez más, nosotros podemos hacer tantas cosas para que los hombres nos miren, y en nuestro interior creer que estamos bien, pero delante de Dios, que Dios lo mira todo. Dios sabe si yo en este momento estoy acá trayéndole la palabra de Dios, pero lo estoy haciendo de una manera que adora a Dios, o lo estoy haciendo como obligado, como forzado, por el que dirá. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, como creyentes, cometemos ese gravísimo error de hacer muchísimas cosas por el que dirá? Para que el hermano, la hermana no comente algo negativo de mí, no diga algo de mí, o sencillamente él se lleve una buena impresión de mí, porque yo no quiero que el hermano, la hermana, o mis vecinos, o mis amigos, ellos tengan un concepto malo de mí. Ahora, no me malinterpreta, no estoy diciendo que nosotros no debemos procurar hacer lo mejor para nuestra vida, pero lo más importante es la razón que nos motiva para hacer estos cambios, para portarnos, para actuar de la mejor manera. Es decir, quien nos motiva a ser mejores cada día debe ser el Señor Jesucristo, y no el mero hecho de quedar bien con una persona en este mundo. Cuando yo decido ir a la iglesia es porque quiero agradar al Señor Jesucristo, no por el pastor, aleluya, no por el hermano, no por la hermana. Y si yo vengo a la casa de Dios es porque quiero darle la gloria y la honra al Señor, porque yo estoy agradecido con mi Señor, porque he entendido que nada de lo que haga en esta tierra va a poder pagar o alcanzar la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Es por Él. Entonces debemos entender eso. Mas sin embargo, vemos que los que está hablando aquí, Mateo capítulo 7, verso 21, 22 y 23, son personas que de alguna manera están recalcando lo que ellos hacían por el Señor. Gloria a Dios. Me voy a bajar para explicar un poco más. Hermanos, nosotros
hacemos tantas cosas por el Señor, para la gloria y honra del Señor, pero debemos tener claro que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, no para el hombre. Que si yo voy a dedicar un tiempo para llevarle la palabra a algún amigo, a un vecino, es para darle gloria al Señor Jesucristo. No para que me mire el vecino o para que se dé cuenta un hermano o la otra. Que si yo traigo una comida, es para darle gloria al Señor Jesucristo. No para que el hermano me aplauda o me tenga en alta estima. Que si yo realmente doy una ofrenda, puede ser algo pequeño o algo grande, lo doy para darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Porque Mateo 7:21 está de alguna manera dándonos unas advertencias o algunas tips para que nosotros podamos entender quiénes son aquellos que son hacedores de maldad. Y note que el Señor Jesucristo está usando una palabra muy fuerte. Está diciendo son hacedores de maldad. Son personas que de alguna manera estuvieron en el Evangelio, caminando en el Evangelio, perseverando en el Señor, perseverando algunos por poco tiempo, otros por mucho tiempo, pero al final estaban más interesados en las cosas que estaban haciendo, de modo que lo estaban pendientes de cuántas personas les estaban viendo, los estaban oyendo de lo que hacían. Y nuestra vida en el Señor Jesucristo no debe ser así, mi hermano. Todo lo que nosotros hacemos, sea pequeño o sea grande, debe ser para la gloria y honra del Señor Jesucristo. No falta siempre el pensamiento errado donde alguien dice, yo hice esto por el Señor. Fíjese que yo ayudé a fulano, yo ayudé a mengano, yo hice esto, yo hice lo otro, y tal vez en su interior pensando o creyendo que le van a dar crédito por lo que está haciendo. No digo que nosotros no hagamos cosas, claro que sí. El Señor dice que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y vamos a recibir promesas de Dios si no desmayamos. Pero en esta ocasión el Señor está refiriéndose a personas que en su interior estaban más interesados en ser vistos. Lo que ellos hacían tenía que alguien darles un aplauso. Ya el capítulo 23 del mismo Evangelio de Mateo encontramos una lista larga de ciertos personajes llamados fariseos, saduceos y otros más, que les encantaba ser vistos por los hombres. Y no, ellos eran los sacerdotes. Ellos eran los que estaban al frente de la iglesia. Ellos eran los representantes, si lo pudiéramos ver de esta manera, de Dios en esta tierra. Pero a ellos les gustaba ser vistos. Y muchas veces nosotros, por error, podemos caer en ese pensamiento, de alguna manera ser vistos. Y debo decirle en esta mañana, mi hermano, que nosotros debemos alejar y reprender ese pensamiento, porque nosotros, sea que lo hagamos en lo secreto o lo hagamos en público, todo es para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora note que Mateo capítulo 7 verso 21 en adelante está hablando el Señor que aquellos hombres, porque note, el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día. Muchos. ¿Cuánto significa ese muchos? Puede significar millones de personas que van a estar un día delante de la presencia del Señor, de alguna manera justificándose de cada una de las cosas que hicieron, pero en su corazón realmente estaba lejos de la presencia de Dios. Millones de personas, y note que no son inconversos, no son personas que no han conocido al Señor, son creyentes, son cristianos que van a estar delante de la presencia del Señor argumentando todo tipo de argumento, todo tipo de
razón, todo tipo de causa, de tal manera que quieran como hacerle recordar al Señor: Señor, no se acuerda que yo iba a evangelizar, Señor, no se acuerda que yo iba a orar por los enfermos, Señor, no se acuerda que cuando me llamaban para ir a reprender esos demonios, yo iba, Señor, no se acuerda que yo hacía esto, no se acuerda aquellas ofrendas que yo daba, Señor, no se acuerda lo que yo estaba hacía. De alguna manera van a estar delante de la presencia del Señor, como queriéndole recordar a nuestro Dios, como que si nuestro Dios es olvidadizo, como que el Señor estaba dormido en ese momento, echándose la siesta cuando ellos estaban haciendo estas cosas. Allí van a estar delante de la presencia del Señor, pero se llevarán la muy desagradable y triste sorpresa en donde el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca los he conocido. Oigan, hermano, eso sería una terrible noticia. Durante estar sirviendo al Señor durante muchísimos años, estar sirviendo al Señor y darse cuenta o estar creyendo en su mente y en su corazón que está haciendo las cosas bien. Y de repente, cuando estamos delante de la presencia del Señor, el Señor le diga: nunca te conocí, nunca me di cuenta de lo que estabas haciendo. Yo creo que es de pensarlo eso seriamente en esta mañana, porque sería un duro golpe para muchos. Ahora, imagínate, amado hermano, que el Señor está diciendo: yo nunca le conocí a usted. Señor, pero si yo fui evangélico por 30 años, Señor. Y el Señor le dice: pues yo no le conozco. Señor, pero si yo ayunaba, pero yo no le conozco. Señor, pero si yo asistía a la iglesia, a veces se me dificultaba mucho, pero el Señor dice: pero no te conozco. Será un duro golpe, amado hermano. Es decir, cuando el Señor está diciendo hacedores de maldad, está usando una palabra que proviene del griego, que se conoce como gnosko. Es una palabra que proviene del griego, en la cual significa conocer o reconocer por experiencia o por observación. Es decir, tener el conocimiento de algo o de alguien. Es decir, en ese momento el Señor Jesucristo no los va a estar reconociendo. Y es que hay algo bien cierto, amado hermano. En el tiempo en el cual nosotros vivimos, cualquiera puede decir que es de Jesucristo. Cualquiera lo puede decir. Pero que verdaderamente lo sea en su interior, en su corazón, falta mucho que ver. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, amado hermano, muchísimas personas pueden decir que son de Dios, pero en su corazón, o para no irnos tan lejos, en sus acciones hacen lo opuesto al Señor. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 14. Juan, capítulo 10, el verso 14. Gloria sea el nombre de Jesús. Juan, capítulo 10, el verso 14. Si usted lo tiene, me dice amén. Y si no lo ha encontrado, dígame: espéreme, y lo vamos a esperar, porque es la intención de nuestro Dios que aprendamos de su palabra. Estamos aprendiendo en esta mañana, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 14. Mire lo que el Señor Jesucristo nos continúa enseñando. Él dice: yo soy el buen pastor. Y note lo que continúa diciendo: y conozco mis ovejas. Pero note, mucho más importante, las siguientes palabras: y las mías me conocen. Ahora, preguntémonos por algunos momentos. Bueno, si el Señor Jesús es el buen pastor,
y si Él conoce a sus ovejas. Pueden haber muchísimas ovejas en todo el mundo, pero el Señor dice que Él conoce y reconoce a las que son suyas. Gloria a Dios. Pero también Él declara y dice que sus ovejas lo conocen a Él. Es decir, pueden haber muchísimas ovejas en este mundo, pero ¿cuántas de estas ovejas realmente conocen al Señor? Cualquiera puede decir, yo conozco al Señor Jesucristo, yo tengo tantos años de ser evangélico, yo tengo tantos años de leer la Biblia, pero ¿cuántas de estas ovejas realmente conocen al Señor? Ahora, conocer al Señor no es solamente decir, yo conozco de Jesucristo, me sé 1 o 2 versículos de la palabra de Dios y yo ya soy conocedor de Jesucristo. No, mi hermano, mi hermana, eso no es conocer al Señor Jesucristo. Él está diciendo, mis ovejas me conocen. Para que usted me pueda entender mucho que mejor. Imagínese que usted viene una persona acá y nos visita, una persona nos visita. Y entonces le dice usted y se acerca, disculpe, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo así, yo me llamo de esta manera, se presentan y todo eso, y entonces y es posible hasta usted le da su número de teléfono y él le da su número de teléfono, intercambia el número de teléfono, pero se va esa persona, y cuando esa persona se va, por el hecho que usted se haya presentado con esta persona, no significa que usted conoce a esa persona. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Usted, es cierto, se presentó, le dijo usted cómo se llama, me llamo tal, yo me llamo tal, puedo tener su número de teléfono, qué bueno y todo eso, e inclusive hasta tener una conversación con él, pero eso no significa que usted conoce a esa persona, ni que esta persona lo conozca a usted. Entonces, de la misma manera, muchas personas en este tiempo pueden hablar del Señor Jesucristo, pero ¿cuánto realmente conocen al Señor Jesucristo? Fíjense que para conocer a una persona en esta tierra se requiere tiempo, se requiere confraternidad o comunión y se requiere que estén juntos, o que se estén visitando o se estén viendo continuamente para de esta manera establecer una amistad y de esa manera empezar a conocer a esa persona. Ahora, hablando de nuestro pastor de pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros aprendamos o realmente digamos, conozco al Señor Jesucristo, significa que realmente lo conocemos. Porque si no, realmente serían solamente palabras que muchas veces el viento se las lleva, pero en el fondo de nuestro corazón no le conocemos. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, yo conozco mis ovejas, pero también ellas me conocen. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted conoce al Señor Jesucristo? ¿Usted conoce al Señor Jesucristo? ¿Usted conoce al pastor? No me estoy hablando de mí, yo solamente soy un seguidor de Cristo, un hermano como usted y yo, pero el pastor nuestro se llama Jesucristo. Él es nuestro pastor, Él es la cabeza de esta congregación, hermanos. No soy yo, es el Señor Jesucristo el que nos está guiando hacia adelante. Gloria a Dios. Ahora, en esta ocasión, volviendo a Mateo capítulo 7, verso 21, el Señor está diciéndoles a estos que están delante de Él, a lo mejor con lágrimas en los ojos, a lo mejor llenos de ira, de enojo, frustrados, porque mucho tiempo en sus mentes creyeron que estaban sirviendo al Señor, pero ahora se dan cuenta que el Señor no los reconoce. Es decir, si el Señor Jesucristo no los reconoce, significa que nunca fueron parte de su reino. Ahora, ¿será que el Señor Jesucristo se equivocó?
¿Será que el Señor se equivocó? ¿Será que el Señor tiene favoritos y por eso los está haciendo a un lado? O si estuviéramos hablando de las leyes que hay en este país, ¿será que el Señor los estaba discriminando? No, amados hermanos, el Señor está diciendo, no lo reconozco. No lo reconozco. Jamás los he conocido. Hicieron tantas cosas en mi nombre, pero no lo reconozco. Y hay algo bien importante de lo cual quiero hablar en esta mañana también, hermanos, que a veces nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, a veces podemos llegar a confundirnos y creer que porque haya milagros de por medio, porque haya demonios que se sujetan cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo, significa eso que Dios está aprobando nuestra forma de vida, lo cual es un error grave que muchas personas han cometido a lo largo de toda su vida. Aleluya. Cuando yo vengo y oro, para que me pueda entender un poco más, cuando yo vengo y oro por una persona y esta persona recibe sanidad, quien hace el milagro no soy yo, es el Señor Jesucristo. Ahora, por el hecho de que ese hermano, esa persona reciba sanidad, reciba un milagro, no significa que Dios está respaldando lo que yo soy en mi vida, lo que yo creo dentro de mi corazón. Es decir, se han dado casos en los cuales personas han estado viviendo en pecado y Dios ha realizado muchos milagros, lo cual no significa que Dios esté aplaudiendo o felicitando que alguien esté viviendo en pecado y por eso está llevándose a cabo el milagro. Ahora yo creo que las personas de Mateo capítulo 7, verso 21, de alguna manera estaban confundidos. Porque hay personas que dicen, yo hablo en lenguas, el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo tanto estoy en el camino correcto. Pero le voy a decir otra cosa, milagros, orar por los enfermos, reprender demonios, hablar en lenguas, todo esto ocurre por la gracia y misericordia de Dios. No porque yo estoy bien o estoy mal. Ahora no estoy tampoco diciendo de que vámonos a tirarnos al pecado, a vivir perdidamente y Dios se va a glorificar. No estoy diciendo eso. Pero hay que aclararlo, que el hecho de que alguien esté realmente viendo milagros, contemplando maravillas, no significa que Dios está respaldando su estilo de vida. Hay personas que no viven en santidad y todavía están ocurriendo milagros en su vida. Pero eso no significa que Dios está de acuerdo con su estilo de vida. Ahora, ¿cómo es posible que el Señor está diciendo, no los conozco? Qué feo, qué penoso y qué vergonzoso sería. Imagínese, a usted lo invitan a una recepción y le dice fulano, oye, llégate a la recepción. Y entonces, pero no tengo invitación. Y le dice, no, solo cuando llegues allí, te preguntan que de quién vienes, tú le dices, fulano me envió, y va a la recepción, y entonces usted bien confiado. Y cuando va a la recepción le dice, bueno, usted, su invitación, no tengo. Y entonces, no, me invitó fulano. Y le dice, no, pues, no lo conocemos, acá fulano. Qué pena, qué vergonzoso. Usted dice que oso, se dice por ahí, está pasando porque realmente no lo han reconocido. Ahora, delante del Señor hay millones de personas. Porque es bien claro, cuando el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Él está hablando de millones de cristianos que van a estar delante de su presencia. Ahora, ¿cómo es posible vivir una vida de servicio a Cristo y no ser parte de sus ovejas? De no ser reconocido por Él como su discípulo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 19.
Segunda carta de Timoteo en el capítulo 2, el verso 19. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, el verso 19. Si usted lo encuentra, me dice amén. Dice el Señor, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, oiga bien, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Voy a repetir esta parte donde dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, preste atención a las siguientes palabras. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una vez más. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, el Señor ya tiene sus planes establecidos. Él es nuestro pastor, Él conoce sus ovejas y Él está esperando que nosotros, sus ovejas, lo conozcamos a Él. Por lo tanto, Él espera que nosotros tengamos ese sello que nos identifica del resto de las ovejas. ¿De cuál sello está hablando la Escritura en este momento? Está hablando de la llenura del Espíritu Santo de Dios, que es la señal o la evidencia, o se manifiesta con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, como lo declara Hechos capítulo 2, el verso 38, que es una promesa para todas las personas que habitan en esta tierra. Y número 3, el Señor dice que cuando alguien es oveja del Señor, es decir, está sellado con el Espíritu Santo de Dios, tiene que apartarse de la iniquidad. Es decir, de practicar o de vivir o de pensar o de actuar en vivir en la iniquidad. No te dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso digo, muchas personas pueden decir, Señor, yo te alabo, Señor, yo te canto, Señor, yo hago esto, pero estar viviendo en iniquidad. Estar viviendo y practicando la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Es todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que aquellos que están delante del Señor, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro Padre, tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros creemos todo ese sacrificio que tú has hecho. El Señor está diciendo, ustedes con sus acciones hicieron muchas cosas, pero en lo profundo de su corazón estaban viviendo y practicando cosas que no eran agradables delante de mí. Cuando el Señor dice apartado de mí, es una expresión de total rechazo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los cuales creían y pensaban que servían al Señor, pero el Señor ni siquiera los quiere cerca de Él. Porque no, el Señor dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 14, el verso 3. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Juan en el capítulo 14, el verso 3. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice el Señor en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, el verso 3. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice el Señor, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una vez más. Y si me fuere, dice el Señor, hablándole a su discípulo, y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, el Señor está dando una promesa para todo aquel que es seguidor del Señor Jesucristo. Él dice que va a ir y va a preparar un lugar, y después que tenga preparado ese lugar, va a regresar y nos va a llevar con Él, de modo que donde Él esté, nosotros también podamos estar. La pregunta es, ¿cuántas personas que habitan en esta humanidad realmente están creyendo en esta promesa, de tal manera que están guardándose, cuidándose, viviendo una vida en santidad, apartada de la iniquidad y de la perversión, creyendo y manteniendo la esperanza que Cristo Jesús el Señor va a regresar una vez más a tomarnos para llevarnos donde Él está? ¿Cuántas personas, amado hermano, realmente están creyendo esta promesa? Pero también hay que decir algo que es bien cierto. ¿Cuántos hermanos y hermanas se desanimaron en el camino y se les olvidó esta promesa de Dios? Se les ha olvidado, y de tal manera que tiraron el arado y ahora se han dedicado a hacer otras cosas. Oh, amados hermanos, yo creo que el Señor nos está hablando en esta mañana y nos está dando de alguna manera los tips, la clave, el secreto de cómo no llegar a cuando estemos delante del Señor, a no llevarnos esa sorpresa, sino más bien a prestar atención y de alguna manera autoexaminarnos y ver en qué área nosotros estamos fallando o pasando por alto delante del Señor, para enmendar nuestros errores y pedirle al Señor que nos ayude para ser hallados dignos delante de su presencia. Mateo capítulo 25, el verso 33. Mateo capítulo 25, el verso 33. Mateo capítulo 25, el verso 33. Si usted lo encuentra, me dice amén. Mateo capítulo 25, el verso 33. Aleluya. El Señor dice en Mateo capítulo 25, el verso 33. Si ya lo encontró, me dice una vez más amén. Y si no lo he encontrado, dígame, espéreme, no lo tengo todavía. Mateo capítulo 25, el verso 33, dice el Señor: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Una vez más, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es decir, amados hermanos, nuestro Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Nos conoce a cabalidad. Sabe que a veces nosotros los seres humanos nos la queremos llevar como de que somos más listos que el Señor. Tengo que decir, y estoy hablando por mí mismo también. Tal vez alguien dirá, no, que me está tirando a mí. No, a mí me ha pasado, hermano. Yo tal vez soy hombre igual que usted. A veces nos la queremos llevar que somos más listos que Dios. A veces creemos como que Dios no se da cuenta, como que Dios no nos ha visto o no nos ha oído o no se ha percatado de las cosas que estamos haciendo. Pero el Señor dice en esta ocasión que Él va a poner las ovejas a un lado y los cabritos a la izquierda. Es decir, amado de Dios, al Señor nada se le escapa. A usted y a mí se nos pueden escapar muchísimas cosas, pero delante del Señor nada se le escapa.
Usted a mí me puede engañar y yo le voy a creer, o me puede decir muchas cosas y yo le voy a creer, y de igual manera yo le puedo decir tantas cosas y usted la va a creer, pero al Señor no lo podemos engañar, amado hermano. Él lo sabe todo. Él sabe quién es un hacedor de maldad. Algunos pueden creer que hacer maldad es solo robar, asesinar, adulterar, mentir, etcétera, etcétera. Pero cuando miramos la expresión de Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está hablando que los hacedores de maldad son aquellos creyentes que en el fondo de su corazón no han querido aceptar y practicar la palabra de Dios. Porque alguien puede decir, yo soy cristiano porque asisto a la iglesia, no me pierdo ni un culto, allí estoy fiel, y no ser cristiano en el fondo de su corazón. Alguien puede decir, yo hago esto para la gloria y honra del Señor, pero en su corazón realmente tiene otro pensamiento. ¿Se acuerda usted del hermano Ananías con su esposa Zafira? Tocaron bombos y platillos porque iban a vender una propiedad y que el dinero de esa propiedad lo iban a dar a los pies de Cristo, lo iban a dar para que la obra de Dios continuara. ¿Y qué pasó? Delante de los hombres, ya me imagino los hermanos, ¿no te has dado cuenta de que el hermano Ananías y la hermana Zafira van a vender una propiedad? Y es grande la propiedad, o chiquita, no es grande, tiene como cuántas hectáreas allí. Y la va a vender, sí, la va a vender. Wow, qué tremendo lo que ese hermano está haciendo, ¿verdad? Wow, y ese hermano no tiene necesidad, pues sí, pero dice que el Señor le puso en su corazón y va a dar ese terreno, lo va a vender, se va a desprender, va a vender todo y lo va a dar a los pies de Cristo. Wow, qué tremendo el hermano, es digno de admirar. Yo quiero ser como Él, quiero imitarlo a Él porque Él está dando todo para la gloria de Dios. Pero nuestro Dios que lo sabe todo, nuestro Dios que conoce el corazón del hombre, ese hermano, somos buenos para fingir, ¿verdad? Somos buenos para fingir, ¿verdad? Buenos para fingir que los demás tengan una imagen o un concepto de nosotros que no diferente a la realidad. Entonces vemos que esa gente, de alguna manera, Ananías y Zafira estaban proyectando una cosa, pero en el fondo de su corazón ellos no estaban viviendo, no estaban practicando la palabra del Señor. Entonces, cuando vemos estos tres versos de Mateo 7, 21 al 23, el Señor Jesucristo está usando otra palabra que proviene del idioma griego que se llama anomía, que da a entender como la ilegalidad o la violación de la ley, o una infracción, una maldad, una transgresión, una iniquidad, una impiedad. Es decir, el Señor de alguna manera está diciendo, no quiero verlos de aquí. Si el Señor les estuviera hablando inglés, porque van a haber varios que hablan inglés, les va a decir, get out here, váyanse de acá. Y si le está hablando en español, le va a decir, y fuera, sálgase de acá, no lo quiero ver, no lo conozco. Ahora, podemos ver también en estos tres versículos que estos creyentes de alguna manera eran creyentes apóstatas. Gloria a Dios. Eran creyentes apóstatas. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué es eso de la apostasía? Bueno, la apostasía es alguien que dice creer en el Señor, pero con sus acciones está practicando todo lo contrario. Aquí en la iglesia yo soy una cosa, aquí yo alabo al Señor, aquí yo alabo al Señor, aquí yo hago esto, le glorifico, pero allá en mi casa o donde nadie me mira, yo estoy viviendo, estoy hablando, estoy pensando todo lo opuesto a lo que es la palabra de Dios. Entonces vemos que estos creyentes estaban viviendo una doble vida y por eso el Señor los está descartando. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, el verso 10. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2,
el verso 10. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 10. Gloria sea al nombre de Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 10. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice el Señor: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pregunta: ¿será que un creyente puede estar perdido? ¿Será que un cristiano puede estar perdido? Sería una pregunta interesante en esta mañana. Pues déjeme decirle por lo que el Señor está declarándonos en estos versos. Dice en el verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, Dios da la oportunidad a todas las personas que habemos en esta tierra, nos está dando la oportunidad de que conozcamos la verdad. Pero hay algo bien cierto: no todas las personas quieren recibir la verdad. No todas las personas quieren recibir la verdad. Hay quienes que se le dice la verdad y no la quieren recibir. Aleluya. Pero se le habla la mentira, a eso lo recibe. Hermanos, entonces estamos hablando de que el Señor dice: yo traigo esta palabra de verdad para todo aquel que quiera ser salvo, para todo aquel que quiera cambiar. Pero sencillamente habrán personas que posiblemente dirán: yo no quiero esa verdad. Por eso la palabra de Dios tiene enseñanzas para todas las áreas de nuestra vida. Si alguien la quiere recibir, gloria a Dios. Pero si alguien no la quiere recibir, entonces el Señor dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Dios quiera que en esta mañana estamos hablando a una iglesia que quiere recibir el amor de la verdad para ser salvo. No solamente usted, sino también su casa, sus hijos y todos los suyos. Porque cuando alguien no quiere recibir la verdad, mire lo que dice en el verso 11: por esto Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No está diciendo que Dios va a mandar a alguien, no, dice que Dios mismo, Él personalmente, se va a encargar de hacerle creer a esa persona que está en la verdad cuando está realmente en la mentira. Dios mismo. Por eso podemos ver que muchas veces uno de ser humano, cuando es confrontado con la palabra de Dios, uno se molesta. Cuando la palabra de Dios lo confronta y uno se incomoda. Pero eso es bueno, sentirse incomodado, que la palabra de Dios nos incomode, eso es muy bueno. Pero lo más importante es cambiar. Lo más importante es permitir que esa palabra, después que me ha incomodado, ahora me ayude, pedirle al Señor que me ayude para poder cambiar. Porque si yo no me incomodo, si yo después de incomodado no le pido al Señor que me ayude para cambiar, entonces de alguna manera estoy creyendo en lo que yo quiera creer. Y cuando yo estoy creyendo lo que yo quiero creer, entonces eso es peligroso, porque ya Dios me envió su palabra para que yo cambie, para que yo sea mejor. Pero no la quiero recibir, entonces Dios mismo mandará un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, para que siga creyendo la mentira. Y al final, bueno, vemos en Mateo 7:21 al 23, donde están diciendo: Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, Señor, yo hacía esto, Señor, yo hacía lo otro. Y el Señor dice: yo les estoy mandando un espíritu de mentira
para que crean la mentira, para que sean condenados, a fin de que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando dicen gloria a Dios, estamos hablando, amado hermano, que la rebeldía es un mal consejero en la vida de toda persona y mucho más en la vida de un creyente, en la vida de un hermano, de una hermana. Sabe que nosotros muchas veces podemos actuar con rebeldía delante de la presencia de Dios. El Señor nos dice en su palabra tantos temas que competen a nuestra vida, que pueden ser muchísimos, hasta nuestra manera de adorar, nuestra manera de cantar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestirnos, tanto para los hombres como para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, pero si nosotros no queremos recibir esa verdad, entonces comenzaremos a creer la mentira. Y no solamente la vamos a creer, nos vamos a complacer. Y por eso podemos ver que ahora existen congregaciones de todos tipos y tamaños, para todos los gustos que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque la gente se complace en la mentira, le gusta oír la mentira. No quiere que le digan, esto no se puede hacer. No, eso es palabra del pastor. No, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, nuestro Dios, que es rico en misericordia, la está enviando hacia nosotros para que la escuchemos y que esa palabra nos incomode y lo busquemos a Él para cambiar, que Él haga cambio en nuestra vida. ¡Aleluya! Y de esa manera podamos obtener nuestra salvación y no llegar a este punto en el cual se está llevando una terrible sorpresa. Póngase en pie esta mañana. Solo entrarán al cielo los obedientes. Lo voy a repetir. Solo entrarán al cielo las ovejas obedientes. Si hay una oveja que no es obediente al Señor y su palabra, lamento decirlo en esta mañana, usted no va a entrar. No quiero que salga aquí diciendo, el pastor René dice que no vamos a entrar. No estoy diciendo eso. Estoy repitiendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice que los obedientes van a entrar al reino de los cielos. Así lo dijo el Señor. Si no, leámoslo una vez más. Mateo capítulo 7, para que lo estemos comprobando lo que el Señor nos está diciendo. Para que después no digan que el hermano René dijo, no, en la palabra del Señor lo dice. Mateo capítulo 7, verso 21, dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? A través de la obediencia. Amén. Yo no puedo entrar al cielo si no soy obediente, si no estoy haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, los obedientes son los que van a entrar al reino de los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, oponerse y practicar lo que la palabra de Dios dice para cada uno de nosotros es un grave pecado que puede acarrearnos graves consecuencias para nuestra vida, porque de alguna manera podríamos caer en la incredulidad. Y preguntes en esta mañana, ¿será que un incrédulo va a entrar al reino de los cielos? No. Ningún incrédulo va a entrar al reino de los cielos. Pero usted dirá, ¿cómo así? Eso de incrédulo.
Bueno, alguien que cree en el Señor, por ende, va a tratar, y no te voy a aclarar, a tratar, por eso estamos aquí, tratando de permitir que el Señor nos cambie y nos transforme a través de su bendita palabra. Es decir, tenemos el anhelo, el deseo de estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos el anhelo de respetar su palabra. Tenemos el anhelo de someternos a su voluntad. Ahora, déjame decirte que de esa manera es que nosotros vamos a estar viviendo cada día buscando más y más del Señor. Pero si por allí llega el pensamiento y dice, pues yo no voy a hacer caso a lo que acabo de escuchar, yo no voy a prestar atención, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, pues cada quien tiene o puede hacer lo que desea con su vida. Yo no estoy aquí para obligar ni para señalar a nadie. Yo estoy aquí para traer el consejo de la palabra de Dios, y cada uno de nosotros somos responsables de recibir o no esta palabra, de permitir que nos hable, que nos de alguna manera remueva cosas en nuestro interior, pero lo más importante, acudir al Señor para que nos ayude a cambiar. Vamos a cerrar nuestros ojos, abro este altar. Si alguien quiere venir a hablar con el Señor en esta mañana, creo que es un momento ideal para hablar con el Señor en esta mañana, que todos podamos hablar, que no haya ninguno que no esté hablando con el Señor en esta mañana, que no haya ningún hermano, ninguna hermana que no esté hablando con el Señor, sino todo lo contrario, que pueda estar hablando con el Señor en esta mañana y pueda decirle: Señor, yo no quiero ser uno de los que van a estar delante de tu presencia, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el verso 21 en adelante. Yo no quiero ser uno de los que se van a llevar esa sorpresa, de los que van a estar allí delante de ti y tú no vas a conocer a estas personas. Oh mi Dios, ayúdanos en esta mañana. Oh hermano, habla con el Señor, porque Él es el que te da la salvación. Él es el que hace todo por cada uno de nosotros. Habla con el Señor en esta mañana y dile al Señor que te dé la fuerza, que te dé la sabiduría, la fortaleza para poder seguir caminando en el Señor.